Bueno, pues es un gusto saludar en esta noche previa al juego número 3 de la serie entre los Tecolotes de los Dos Laredos y los Generales de Durango. Y el día de hoy nos visita un par de cronistas acompañando a la escuadra de los Generales de Durango. Y es un gusto, los habíamos escuchado solamente en las transmisiones y hoy se nos concede el gusto de poder saludarlos momentos antes y platicar con ellos. Gabriel Castañeda, ¿cómo estás? Mira, bien, muchas gracias, un saludo y gracias por la oportunidad. Y bueno, también nos visita Jorge López, quien acompaña a Gabriel en las giras también y en casa. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a Los Dos Laredos. Javier, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto encantado de estar aquí. Terminamos hoy la serie, pero nos vamos con muy buen sabor de boca, sobre todo por lo que hemos visto justamente aquí ahora sí que Los Dos Laredos. Excelente, una de las propuestas de este segmento al que le hemos titulado Desde la Cabina es más que nada porque en ocasiones los interesados en la crónica, como un servidor que nos apasiona el mundo de la crónica, buscamos en ocasiones el nombre de algún cronista para saber cómo inició o cómo fue su primer contacto con el béisbol, y nos damos cuenta que la mayoría del material es precisamente material que los cronistas hacen con los peloteros, con los coaches, con los managers. Sin embargo, va enfocado esta plática en estos minutos, agradeciéndoles de antemano. En el caso de Gabriel Castañeda, ¿de dónde eres originario, Gabriel? Yo soy originario de Córdoba, Veracruz, pero tengo ya 3 años, un poquito más, viviendo en Aguascalientes. Ahí tengo mi casa y mi familia, entonces ahí estoy viviendo en Aguascalientes, pero nací en Córdoba. Nacido en Córdoba. ¿Y en el caso tuyo, Jorge? Soy originario de Tijuana. Tijuana, Baja California. Totalmente nacido y criado prácticamente en la frontera, así que pues ya con algunos años también pues divagando, ¿no?, en este mundo del béisbol, pero contento, agradecido. ¿Cuál es la edad tuya, Gabriel, si nos puedes comentar? Yo tengo 44 años. 44. ¿Y en tu vida familiar, tienes familia, soltero? No, sí, tengo familia, estoy casado con Mónica y tengo 2 niñas, Julieta, que tiene 3 años y 7 meses, y Natalia, que tiene 1 año y 4 meses. Jorge, en tu caso. Aunque no me lo creas, 47 años. Excelente. No voy a decir mi edad, no, 47 años, no. Bien vivido, bien disfrutado, sobre todo, ¿no? Casado, mi familia está en Tijuana, mi esposa, mis niñas están allá justamente, y pues te digo, finalmente casado, y también casado con ahora sí que con esta profesión. Excelente, excelente. En tu caso, Gabriel, es un gusto platicar con los dos a la vez. En el caso tuyo, Gabriel, ¿cómo recuerdas tu infancia y en dónde la viviste? Yo viví, bueno, toda mi infancia fue en Córdoba, Veracruz. Pues me tocó vivir los 80s en mi época de la infancia, y era obviamente otro mundo y otro país totalmente diferente, ¿no? Y no, bendito Dios, tuve una infancia muy feliz. Todavía me tocó la época en la que podía salir a jugar cualquier deporte a la calle. La colonia en donde vivía yo pasaban pocos autos, entonces siempre teníamos las calles para jugar cualquier deporte. Jugábamos béisbol, jugábamos fútbol, teníamos una privadita ahí donde vivíamos, ahí jugábamos básquetbol, entonces jugábamos de todo, andábamos todo el tiempo en la calle. En las épocas de vacaciones ni se diga, y bueno, hice un grupo de amigos a los que hasta el momento todavía son amigos míos, ¿no? Tengo amigos que pues después de 40 años de conocernos, pues somos hermanos, nos seguimos frecuentando mucho y nos seguimos viendo, ¿no? Y pues ahí estuve con mis papás. Tengo una hermana que es 4 años más chica que yo, y mi papá y mi mamá que todavía viven, ellos están en Córdoba. En tu caso, Jorge, ¿la infancia también se da allá en la ciudad de Tijuana? Sí, totalmente. Aunque nosotros viajábamos esporádicamente, mi mamá, que en paz descanse, era de Sinaloa, un pueblo cerca de Mazatlán que se llama Chametla, y esporádicamente íbamos. Nosotros, bueno, prácticamente cada año estábamos ahí, ¿no? Entonces tengo muy bonitos recuerdos de ese pueblo, donde por cierto también se practica mucha pelota, gente muy beisbolera. Y igual como dice Gabriel, crecí en la calle, bueno, en la calle en el buen sentido. Sí, claro, lo entendemos perfectamente. Saliendo a jugar a las calles,
fui siempre un chamaco que le gustaba mucho el deporte y cualquier actividad que tuviera que ver con actividad física, siempre estaba yo involucrado, ¿no? En los juegos de básquetbol, de voleibol, el fútbol y el béisbol, que eran prácticamente mi pasión. Y pues por ahí me encantaba siempre estar todo lo que, repito, todo lo que fuera actividad física. Yo practiqué también un poquito de artes marciales, de chavo. Entonces siempre andaba yo metido en ese tipo de rollos. Es lo que le comentamos a nuestros hijos. Nos tocó esa época de los 80 prácticamente, en donde era otro país, era otro ambiente, y nos tocó vivirlo. Creo que lo disfrutamos muchísimo. Ahora, en el caso tuyo, Gabriel, ¿cómo se da, si es que recuerdas, tu primer encuentro con el béisbol? Sí, cómo no me voy a acordar, por supuesto. Era la época de los 80s y mi papá me llevó al Estadio Beisbolama de Córdoba, donde juegan los Cafeteros, a ver a los Cafeteros de Córdoba, al béisbol. Ahí lo recuerdo muy bien cuando fuimos al estadio. Mi papá era de llegar 1 hora y media antes de empezar el juego a ver cómo pintaban las rayas del campo. Wow. Era de llevar el radiecito chiquito para que escucháramos lo que estaba diciendo el cronista, en ese entonces José Domingo Setién, y era de no salirnos del estadio hasta que se acabara el juego. ¿Te recuerdas algún, no sé, sonido, olor, esa magia que nos envuelve precisamente a los que nos consideramos aficionados y apasionados de este mundo? De la azotea de mi casa, de la casa de mis papás ahora, yo me subía a la azotea. Tenemos una casa de 2 pisos, y yo me subía a la azotea, y desde la azotea de mi casa, Córdoba es una ciudad que está entre lomas, entonces mi casa estaba en una parte de la ciudad en alto, y el Estadio Beisbolama estaba del otro lado de la ciudad, pero también en alto. Entonces yo me subía a la azotea de mi casa a las 6 de la tarde, 6:30, y desde la azotea de mi casa veía las luces encendidas del estadio. Entonces yo bajaba a volar y le decía a mi mamá, las luces ya están encendidas. Mi papá trabajaba, obviamente, y mi papá llegaba a las 7:30 del trabajo. Yo ya estaba listo, el juego empezaba a las 8, y de ahí nos íbamos. Eso lo recuerdo muy bien. Y la otra cosa que recuerdo muy bien es que el Estadio Beisbolama subías, es un estadio alto, a lo mejor como el de Monclova, y tenías que subir a las gradas por unas rampas. Entonces yo me acuerdo perfectamente, lo que más me gustaba era que cuando yo iba subiendo las rampas para llegar a las gradas, entre los espacios de las gradas se veía la raya de tercera, porque siempre subíamos por ahí, y se veía la raya de tercera recién pintada, alumbrada, y cuando eso era lo que yo más me acordaba de decir, ya estoy en el juego. Mencionaste las lámparas prendidas. Creo que eso nos identifica, ver desde lejos que se encendían las lámparas, claro, o que había juego y que por alguna situación no podíamos estar. Nos causaba tristeza el saber que había juego, lo que tanto nos apasiona, ¿no? En la casa. Claro. En la casa. Ahora, en tu caso, Jorge, ¿cómo se da el primer encuentro, si es que lo recuerdas, con el béisbol? Sí, lo recuerdo, no estoy tan viejo. No. Claro que lo recordamos. Fíjate, bueno, yo tengo muchos recuerdos de mi ciudad, obviamente de mi ciudad natal, donde por mucho tiempo tuvimos béisbol de Liga Mexicana del Pacífico con los Potros de Tijuana. Sí. Y pasamos unas muy bonitas épocas. Sin embargo, recordará por ahí el amigo aficionado que nos quedamos, adolecimos de béisbol por un buen tiempo, nos quedamos prácticamente sin béisbol profesional. Entonces, para nosotros la opción era ir a cruzar la línea e ir a ver el espectáculo de los Padres de San Diego. Entonces, pues yo siempre crecí siguiendo a los Potros y por otro lado siguiendo a los Padres de San Diego, de Tony Gwynn, de Steve Garvey, aquellos del 84, ¿no? Que nos pusieron a soñar en la Serie Mundial justamente ante los Tigres de Detroit. Entonces, esas fueron mis primeras imágenes. Yo recuerdo también, como dice Gabriel, mis idas al parque, estar en el estadio, escuchando, viendo el juego de pelota y al mismo tiempo con los audífonos, estar escuchando a los cronistas. Eso era una magia y me sentía yo privilegiado en ese momento porque decía, me estoy metiendo prácticamente a la intimidad del juego. Y era algo muy bonito, pero también citaron algo muy, muy cierto, ¿no? Cuando yo pasaba por un parque, sobre todo en Estados Unidos, era muy común que tú ibas a San Diego. Y algo que a mí me apasionaba y me emocionaba era pasar cerca del entonces Jack Murphy Stadium, que posteriormente se convirtió en el Qualcomm Stadium, ahora ya derribado, derruido. Pero, por ejemplo, también pasabas cuando ibas a Disneyland, pasabas cerca del estadio de los Angels, ¿no? De Anaheim. Sí. Entonces, para mí, pasar por la carretera y ver un estadio era lo máximo, era una ilusión de decir,
yo algún día voy a estar ahí, ¿no? Aunque sea como espectador, sí, pero voy a estar ahí. Entonces uno ponía su mente a viajar, pasar por cualquier carretera, era muy importante, pero sobre todo siempre buscabas en una ciudad ver el estadio de béisbol, o en su efecto también ver el estadio de fútbol, ¿no? Como decían ustedes, las lámparas, ese mundo, ¿no? El público, todo eso que conlleva al espectáculo. En el caso de ustedes, ¿alguno practicó béisbol en su infancia, adolescencia, juventud? Sí, jugábamos. Por ejemplo, yo cuando era niño, mi papá me llevó a la liga infantil ya de Córdoba, ¿no? Pero pues no, o sea, jugué un rato, después en la secundaria y parte de la prepa jugué básquetbol, y ya cuando entré a la universidad, bueno, todavía en la prepa, hicimos un equipo del barrio, de la colonia donde nosotros vivíamos, y lo metimos a la liga amateur de los domingos. Entonces yo jugaba ahí, no tenía yo las aptitudes ni mucho menos para poder ser un buen pelotero, pero bueno, pues ahí íbamos a relajo y era yo el que completaba el equipo cuando no se completaba. El del jardín derecho. Sí, el noveno bar y todo, pero sí, o sea, ese era un nivel amateur muy, muy básico. De hecho, pues yo como era el único que sabía anotar el box score en el equipo en el que jugaba, pues yo era el que anotaba el box score. Entonces no jugaba, pero pues siempre me llevaban porque nadie sabía llevar el box score más que yo. Anotar. Siempre me pasaban a buscar porque yo tenía que anotar. Pero sí, lo sí jugué practicaste a ese nivel muy, muy sencillo, ¿no? Quiere decir, estás consciente de lo que sucede en el terreno de juego, porque hay cronistas que en ocasiones dicen, le ha ido muy mal. Pues agarra un bate, a ver si excelente, ¿no? En tu caso, Jorge, ¿practicaste el béisbol? Yo practiqué fútbol y practiqué béisbol, y de hecho el béisbol lo practiqué todavía hasta los 31 años, antes de casarme incluso. Todavía jugué pelota amateur y me tocó jugar con pelota relativamente dura, ¿no? Porque era el nivel amateur y de ahí salían profesionales. Es más, me tocó jugar con personajes como el Guti Murillo, como Dani Núñez, que estuvieron aquí prácticamente en la liga, Liga Mexicana de Béisbol, también jugaron la Liga Mexicana del Pacífico. Entonces me tocó ver a muchachitos iniciando, y yo prácticamente pues ya prácticamente en el retiro, ¿no? Como pelotero amateur. Pero eso justamente que tú mencionas te hace respetar, claro, tener un respeto por el pelotero y saber lo que se juega ahí adentro, que no es nada más agarrar el bat, que no es nada más lanzar la pelota, que es muchísimo más. Y el respeto al juego precisamente también se practica desde aquí, ¿no? A veces que, tú lo has dicho, hay compañeros de repente le quieren caer encima al pelotero o al manager, ¿no? Nos queremos convertir no solo en el pelotero, sino también en manager, si queremos arreglar el mundo y queremos hacerle al gerente general, etc. Es parte de la pasión del béisbol, y eso es lo bonito de este deporte, ¿no? Siempre hay algo de qué hablar. Excelente, bueno, lo practicaron a cierto nivel. ¿Y cómo se da, en el caso tuyo, Gabriel, desde cuándo y cómo se da el deseo por este apasionante mundo de la crónica, que es transmitir, hacer vibrar, llevar lo que sucede en cada diamante? ¿Cómo se da y en qué momento? Yo estudié ciencias de la comunicación. Como ya les dije, mi papá siempre me llevaba el béisbol, y no solamente me llevaba el béisbol, o sea, mi papá siempre me estuvo llevando, y no por obligación, ni no a fuerza. O sea, íbamos al béisbol, íbamos a ver a los Tiburones, a Veracruz, al puerto cada 15 días. Había básquetbol, íbamos al básquetbol. Había lucha libre, íbamos a las luchas. O sea, mi papá siempre me estuvo llevando a todos los deportes habidos y por haber, ¿no? Íbamos incluso a México, nada más a Ciudad de México, para que yo conociera el Estadio Azteca, para que conociera CU, para que conociera el estadio donde juegan los Tigres, donde juega el Atlante, donde jugaba, el Parque del Seguro Social. O sea, mi papá siempre me anduvo trayendo para todos lados, y siempre con el deporte, ¿no? Y a mí siempre me gustó el deporte, y éramos de ver el deporte en la tele, y éramos de sentarnos a ver, cuando estaba más chamaco, los juegos de la Serie Mundial todos los días. O sea, mi papá se apuraba para terminar su trabajo y llegar a tiempo para ver el juego de la Serie Mundial en la tele. Y bueno, entonces entro a estudiar comunicación. Mi papá por ese entonces se dedicaba a las cosas, a la publicidad. Entro a estudiar comunicación con esa intención de dedicarme a la publicidad, pero ya cuando voy a la mitad de la carrera, que ya empiezo a ver netamente lo que es la publicidad, pues no era algo que me llenara, ¿no? Ni que me gustara. Entonces, en una de esas, le digo a mi papá, ¿sabes qué? Pues es que no, la publicidad no me llama la atención, no me gusta. Y mi papá me dice, bueno, a ti siempre te han gustado los deportes, ¿por qué no buscas algo por ahí? Y tenía yo un amigo, el papá de un ex compañero de la secundaria, era el jefe de deportes de un diario local,
ahí en Córdoba, el jefe de la sección. Estaba yo en la universidad ya en la época de empezar a hacer servicio social. Fui, lo busqué y le dije que si me daba chance de entrar ahí a hacer mi servicio. Me dijo que sí y empecé a escribir en periódico. Por esa época había béisbol en Córdoba a finales de los 98, 99, y yo no me perdía un juego de los Cafeteros de Córdoba de aquellas épocas por la radio, ¿no? Entonces era radio nada más, y un día le dije, me pasa, es que yo creo que yo puedo hacer esto, me gusta, no me pierdo un juego. Yo oía los juegos de los Diablos, yo oía los juegos de los Tigres, donde yo encontrara una transmisión de radio estaba yo pegado escuchando, y en la tele, ¿no? Y le dije, me pasa, es que yo creo que yo me quiero dedicar a esto, yo quiero ser el cronista de un equipo de béisbol de Liga Mexicana. Y le digo, ¿y por qué no? Le digo, yo quiero andar viajando con un equipo de Liga Mexicana, transmitiendo de donde el equipo esté para la radio. ¿Estás hablando más o menos a los 20 años? A los 20 años, exactamente. Terminé mi universidad y empecé a hacer transmisiones de radio de las ligas semiprofesionales de allá de la región de Córdoba. Y bueno, pues me dieron la oportunidad, me soltaron el micrófono, me empecé a preparar, hice un posgrado en crónica deportiva, y una cosa fue llevando a la otra, y aquí estoy. Excelente. ¿Nos puedes decir, desde el 2002? Mi primera transmisión oficial de un equipo de Liga Mexicana fue en el año 2002 con los Cafeteros. Transmitíamos los juegos para una televisión de cable local en Córdoba. Esa fue mi primera transmisión. Entonces has estado con Córdoba, ¿qué otros equipos has participado? Poza Rica, el Águila de Veracruz, los Olmecas de Tabasco, los Broncos de Reynosa, los Delfines de Ciudad del Carmen. Ahí estuve 5 temporadas, y bueno, ahora con los Generales, Rieleros de Aguascalientes también. ¿Y este es tu primer año con Generales? Estuve en el 2017, pero no nos tocó venir para acá, no había equipo en el 2017, y después me fui a Aguascalientes 2 años, el año pasado en el Águila, y aquí estoy de regreso. Excelente. En tu caso, George, ¿cómo ha sido o cómo empezó esta afición y este trabajo ahora en la crónica? Fíjate que la afición, pues de toda la vida, ¿no? Como te comento, yo crecí viendo béisbol, y el amor por el béisbol, pues yo creo que está ahí siempre. Es algo que desde muy pequeño me decía mi mamá, me regañaba incluso porque me decía pues que por el juego nunca me iban a pagar, ¿no? Siempre me veía jugando, incluso ella me regañaba porque me decía, yo quisiera que ese ímpetu que tienes para el juego, o para ir a jugar, o para ver el béisbol, así con esas ganas, fueras para estudiar. La realidad es que yo no fui un gran estudiante. Yo estudié odontología, de hecho yo soy odontólogo y ejerzo la profesión de odontología. Sin embargo, también incluso soy maestro, tengo 20 años de servicio como docente, pero llega un momento en el que uno tiene que, vamos a decir, tomar decisiones. Una de esas fue probar y, mejor dicho, orientar mi vida profesional hacia algo que a mí me apasionaba tanto. Yo siempre tuve esa espinita justamente de decir, ¿por qué no estudié la profesión de comunicador? Yo quería estudiar esa profesión, pero la realidad es que cuando yo llegué por primera vez a decirle a mi mamá, mira, quiero entrar a la facultad de comunicación, no les puedo decir lo que me contestó. Sí. Pero se me dijo, déjate de cosas, y me dijo, ponte a estudiar otra cosa. Y me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Quiero estudiar odontología. Pues ya que no me dejas estudiar esto, odontología. Y yo pensé que me iba a decir que no, pero me dijo, mira, vamos a hacer el esfuerzo para que estudies. Terminé la carrera de odontología y dije, vamos a probar cómo nos va en esto. Pero el gusanito siempre está. Siempre el gusanito siempre está. Entonces yo seguía yendo al béisbol, seguía como aficionado. Y un día me acuerdo que un compañero me invitó a hacer un casting, sobre la ya por el 2008. Un compañero me invita a hacer un casting a televisión. Entonces, gran error, ¿no? Yo estaba casado. Y a partir de ahí me acuerdo que fue un show, incluso tuve un problema con mi esposa porque me decía, ¿tú qué vas a hacer ahí? Tú tienes tu profesión. ¿Sabes qué? Es algo personal. Sí, claro. Es algo que siempre quise hacer. Sí. Yo llegué a pensar, y una vez se lo comenté a Gabriel, llegué a pensar que estaba loco, porque yo cuando estaba viendo un juego de fútbol o de béisbol, mi mente por dentro estaba como narrando el juego, como describiendo lo que estaba pasando. Sí. Y le platico yo a mis compañeros y ahora me doy cuenta que no soy el único loco. Exactamente. Y que somos varios los locos. Muchos, somos varios, sí. Sí, entonces me empecé a dar cuenta, dije, ¿sabes qué? Esto es algo que traes ya adentro y lo reprimiste toda tu vida. Entonces un día me empecé a preparar como dice él, porque no solo es decir, yo quiero ser cronista, Sí. tengo que preparar. Y tiene que haber un trabajo y un esfuerzo y un sacrificio. Sí. Y tiene que haber justamente un respeto hacia esta profesión. Entonces me empecé a preparar, ese casting me fue fatal, por cierto, ese casting que hice, pero en ese casting, cuando estuve yo en un set, y incluso cuando me preguntaron, oye, no estás nervioso,
no estoy nervioso, estoy encantado, porque era la primera vez que hacía algo como eso. No, obviamente no me llevaron para el casting, pero la experiencia me empezó a despertar ese gusanito que ya estaba adentro, ya estaba sembrado. Y un día salió la oportunidad de llegar a un programa justamente de deportes y me decían, es que lo haces muy bien, es que como que si lo hubieras hecho toda la vida. Bueno, es que no lo he hecho toda la vida, pero toda la vida no he visto más que béisbol y deportes y fútbol, entonces es algo que ya está dentro. Y ya lo habías practicado en tu cabeza. Exactamente. Entonces empieza ya a salir, surge finalmente la oportunidad, cuando me da la oportunidad a los Toros de Tijuana, wow, de llegar después de trabajos, como te digo, en la radio local, haciendo deportes, y llega esa oportunidad, pues lo tomas con esa responsabilidad y precisamente con la seriedad de que no nada más me voy a aventar a narrar, me voy a preparar, porque he tenido grandes compañeros y tengo la bendición de seguir teniendo grandes compañeros, pero también es una responsabilidad muy importante no desentonar con lo que tus compañeros están haciendo. Es un privilegio enorme, pero yo lo veo más como una responsabilidad. Totalmente, porque sí, claro, hay afición muy conocedora. La verdad que cómo nos daría gusto seguir platicando, pero el tiempo ha corrido. Solamente me gustaría que animaran a esos locos, que aquí creo que nos juntamos tres y yo tengo la piel chinita, mira, prácticamente, porque recuerdo también, yo con este sueño 22 años y afortunadamente el 19 se cumplió, y en el 2009, 2019 y 2021, y estamos en ese camino de seguir luchando por ese sueño también. Pero ¿qué le dicen, Gabriel? Un consejo para esos jóvenes o señores inclusive que tienen ese gusanito como en algún momento lo han tenido ustedes también. No, que lo persigan, que sigan, que si tienen esas ganas de poder dedicarse a esta profesión, que sigan el sueño, que se preparen, como dice Jorge, es muy importante estudiar, prepararse, como él dice, ¿no? Muchas veces en la cabeza lo estás hablando, lo estás practicando. Una cosa que a mí me ha servido mucho es leer libros, leer en voz alta, porque eso te afloja la dicción, te afloja la lengua, te afloja los músculos de la cara. Leer en voz alta, prepararse, estudiar y, como dice George, tenerle respeto a esta profesión, ¿no? No quiere decir que de vez en cuando no echemos un relajito mientras estemos en la transmisión, pero consejo personal, no basar tu trabajo en estar en el relajo, ¿no? O en querer ser más protagonista que los que están adentro de las rayas. Nosotros somos un conducto, una vía para que la gente escuche y esté al pendiente de lo que pasa, pero nosotros, desde mi punto de vista, no somos los protagonistas. Los protagonistas son los que están allá abajo y tenemos que tenerle respeto a quienes nos escuchan y nos ven y a los que están jugando porque tienen el talento. Excelente consejo. Jorge, ¿qué le podrías decir a esa gente ya para ir al final de esta? Complementando lo que dice Gabriel, ¿no? Importante hablar de eso, de la preparación, del respeto, y también agregaría yo, ¿no? El hecho de buscar los sueños, buscar justamente ir por ese sueño. Hay muchas personas que se quedan a la orilla y que se quedan pensando, me hubiera gustado. Bueno, yo en particular, llegó el momento que tuve que decir, ya basta de pensar, lo hubiera hecho, no, lo voy a hacer. Excelente. Lo voy a hacer. Entonces me atreví a dar ese paso y lo he comentado muchas veces y lo he compartido con algunas personas. Uno tiene que aprender a hacer de lo que es su pasión, su trabajo. Cuando haces de eso que te apasiona tu trabajo, finalmente te das cuenta que no tienes que volver a trabajar en la vida. Porque esto realmente no lo veo como trabajo, es una bendición. Excelente, la verdad los estuve escuchando en el juego 1 y el juego 2. Y les podría decir con mucho respeto, disfruté la crónica de ustedes, somos apasionantes de la crónica. Creo que hay un equilibrio entre la vieja escuela y entre la actualización, y ese equilibrio que creo que esta generación necesita, ese respeto a la misma afición, respeto a los estelares, a las estrellas del juego. Así es que de parte de un servidor y de la afición y de los amigos que siguen este segmento desde la cabina, por cierto, hoy nos encontramos en la cabina del cronista viajero, momentos antes de arrancar el tercero de la serie frente a Generales. Les agradezco mucho, ojalá y que se dé la oportunidad de volver a platicar y que mucha gente pueda ver esto para que se animen a saber que los sueños pueden llegar a cumplirse si trabajas por ello. Les agradezco mucho, Gabriel y Jorge, y recuerden que aquí en Los Dos Laredos tienen un amigo también con nosotros. Muchas gracias. Saludos. Saludos para todos.